Buenos días, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios. Y la palabra del Señor hoy está desde el versículo 18 en adelante al 27. Bueno, la palabra del Señor dice lo siguiente: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse sus párpados hacia lo que tienen delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Muchas gracias, hermano Gamaliel, por esta tremenda lectura. Qué lindo lo que dice. Bueno, hay muchos versículos lindos en esta lectura. Pero qué importante, y asociado, digamos, a nuestro mensaje, lo que dice el verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que el día es perfecto. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesús, hasta el día del Señor, hasta el día que Él venga, en otras palabras. La idea está tremendamente relacionados con lo que es la iglesia. Se espera que cada uno de los que conformamos la iglesia obedezcamos a este esquema, a este bosquejo, que nuestras vidas sean como la luz de la aurora, que vaya en aumento en cuanto a iluminar con la presencia del Señor a otros, que vaya en aumento para iluminar con nuestra conducta a otros, que vaya en aumento nuestro conocimiento para compartir con cada quien lo que necesite. Ay, iglesia, que eso es la iglesia, ese es el sueño y esa es la meta, eso es parte de lo que podríamos llamar la filosofía de la iglesia. Queridos hermanos, el domingo pasado consideramos algunos importantes factores de desarrollo, factores de crecimiento cristiano, y que los exponía el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Les decía, y estaba todo fundamentalmente dentro de una oración en que el Señor Pablo amaba tanto a estos hermanos y oraba al Señor por estos factores. Oraba al Señor para que estas cosas estuviesen presentes en la iglesia. Y estar presente en la iglesia significa estar presente en la vida de cada uno de los que conformamos la iglesia. Y vimos elementos como la comunión en Cristo entre los hermanos. Vimos que la importancia de adquirir conocimiento y conocimiento bíblico, pero no solo memorizarlo, sino que incorporarlo a la vida. Vimos la importancia y cómo Pablo ora por el despertar del discernimiento espiritual en cada uno de los miembros que conforman cada iglesia local, y especialmente ahí hacía referencia a los hermanos de Filipo. Pablo está muy preocupado de que los hermanos aprendieran a escoger lo mejor, muy relacionado, dijimos, con el discernimiento, y que alcanzaran frutos de justicia. Y esto se manifiesta en conductas internas que de alguna u otra manera se ven en lo externo también. Y por sobre todo y a través de todo esto, vivir para la gloria y alabanza de Dios, que cada cosa al levantarnos, al abrir las tapas de la mañana de la cama, tengamos ya ese pensamiento en nuestra cabeza. Hoy día, un día más, para glorificar y alabar a mi Señor con lo que haré en este día. En esta oportunidad, este domingo,
quiero profundizar sobre la importancia del crecimiento espiritual, el cual se basa en poner en práctica la búsqueda del desarrollo que antes mencionamos. Pero podremos hacernos una pregunta base quizás para indilgar todo el mensaje. ¿Por qué y para qué quiero todas esas cosas? ¿Por qué y para qué? No solamente hay una respuesta muy sencilla que podría terminar con el mensaje inmediatamente, porque es la voluntad del Señor. Sí, es la voluntad del Señor. Pero vamos viendo un poquito más. ¿Por qué el Señor quiere estas cosas para nosotros? Mira, ¿qué pensaría si ve a un bebé de 6 meses tomar su mamadera en el regazo de su madre? Bueno, posiblemente diga, es un lindo cuadro, es rebosante de salud, incluso de ternura. Esto induce ternura al que lo observa. Pero, ¿qué pensaría si pasan 3 años y se reencuentra con el mismo niño totalmente sujeto a su madre, sin haber crecido, tomando la misma cantidad de alimento desde una mamadera? En este caso yo diría que ya es difícil pensar, por lo menos a mí se me haría difícil pensar que algo no anda bien. Aquí hay algo raro. Pero finalmente, pensemos lo siguiente. ¿Qué impresión le daría si pasan 6 años, 6 años que no ve a esta familia, y vuelve a encontrar exactamente la misma escena? El mismo niño acurrucado en el regazo de su madre, aún del mismo tamaño, tomando mamadera, incluso a la misma dosis. Pienso que no dudaría en que algo, sí, está muy mal. Y hermano, querido amigo, no estará equivocado. No estará juzgando de forma incorrecta, que hay algo raro. Definitivamente algo no está bien, porque un niño, en la medida que pasa el tiempo, debería ser capaz de ingerir alimentos cada vez más sólidos, en mayor cantidad, independizándose de alguna manera de su madre. Debe ser capaz de realizar tareas cada vez más complejas, como por ejemplo a estas alturas ya debería estar comiendo solo, ayudado quizás, pero con su mamadera un poquito extraña. Bueno, con el desarrollo espiritual sucede algo muy parecido. Un cristiano, en la medida que pasa el tiempo, debe ir desarrollándose, debe ir independizándose de sus tutores. Debe ir alimentándose, no solo cada vez más, sino más abundantemente y con alimentos más ricos en proteína, alimentos que ahora debe masticar, alimentos más sólidos, con más fibra. Si no, hay un problema. Hay un problema. Mi primer punto es desarrollo. ¿Qué significa desarrollo? Desarrollo significa ir pasando por etapas de madurez. Yo estoy acá y debo llegar acá, pero hay varias etapas en el desarrollo. En el desarrollo, y comencé usando el caso de un niño, el caso de un ser humano, porque nosotros tenemos diferentes etapas de desarrollo. Está desde la etapa de lo que se llama recién nacido, que tiene una cantidad exacta de días, a la de primera infancia, segunda infancia, tercera infancia, pasando a la preadolescencia, adolescencia, y más o menos calza entre todos los seres humanos, que son los mismos años. Solo que la adolescencia a veces parece que no termina nunca. Bueno, ese es otro tema y un pelambre aparte. Pero hay etapas que se deben ir pasando, por las que se debe ir pasando y considerándolas superadas para llegar a una nueva etapa. El apóstol Pablo da una clase magistral de esto en un versículo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. El apóstol Pablo, mira cómo habla de este tema. En 1 Corintios 13, 11. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, o sea, pasó a otra etapa y a través de varias etapas, dejé lo que era de niño. Dejé lo que era de niño. 1 Corintios 13, 11. Pasó a otra etapa definitivamente. Hay una forma aceptable de hacer las cosas en cada etapa de la vida.
Si esto lo estás haciendo, pero eres niño, está bien. Pero si lo mismo lo haces y ya eres un joven en plena madurez, está mal. No deberías estar haciéndolo así. Por eso cuando se pasa esta etapa y se siguen haciendo las cosas que corresponden a alguna etapa pasada, entendemos que algo no anda bien, algo no está bien. Conforme a lo que dice Pablo y también la observación imparcial del desarrollo, tanto que se ha escrito al respecto, al crecer vamos madurando en cuanto, dice Pablo, al hablar. Tú escuchas una voz y sabes si es la voz de un niño chico, un niño de mediana edad, de un adolescente, alguien que está cambiando la voz, o es un adulto. Sabes, te das cuenta por el hablar. Con el cristiano pasa lo mismo, te das cuenta por su hablar. Qué tan maduro es. Y hablar no es solo cosa de sonidos que se emiten, sino también lo que se dice. Por ejemplo, un cristiano que sigue usando de garabatos que usaba en la vieja vida, evidencia que todavía está inmaduro. Hay algo que no anda bien. El pensar, dice el apóstol Pablo. ¿Cuánto se ha hablado de todo el desarrollo cognitivo y, bueno, todo lo que implica pensar? El niño se desarrolla desde una forma totalmente concreta, una forma concreta de pensar, hasta una forma de pensamiento cada vez más abstracto. Y debe ser así. Si no es así, hay problemas. Esta característica nos permite saber en qué estado de madurez se encuentra un niño o persona por su pensar. Por eso que hay tantos test para detectar. A ver, su niño tiene 10 o 12 años, pero su pensar, su mente, realmente representa 10 o representa algo adelantado, representa 15. Este niño está sobrepasado para su etapa. Y después Pablo habla del juzgar. Se trata de la forma de analizar, de interpretar, de emitir opiniones. En el caso del cristiano, esto es fácilmente observable por otro cristiano más maduro, se da cuenta. Tenemos, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, la mente de Cristo, la capacidad y la responsabilidad de pensar como Cristo pensaba, con esa madurez, con esa capacidad de juicio, con esa capacidad de análisis. Por eso es que Pablo a los filipenses le dice, escogiendo lo bueno, siempre lo mejor, porque por naturaleza no tenemos esa capacidad, pero Dios la va entregando a la medida que vamos entregando nuestro ser y vamos ejercitando las facultades cristianas que Él mismo nos da. Tenemos la mente de Cristo, dice Pablo, y en la medida que esa mente es formada en nosotros, vamos cambiando la forma de ver las cosas. Muchas cosas de valor ahora no lo tienen después de la conversión. Muchas cosas que no tenían valor ahora tienen un valor tremendo. Es interesante en las bibliotecas cómo van cambiando el tipo de libros. Al principio hay un tipo, cuando te conviertes se empieza a llenar de otro tipo de... Bueno, es una manera física, una manera observable de ver estos cambios internos, esta diferente forma de ver la vida, la enfermedad. Todo se ve de una manera distinta. Las vicisitudes de la vida, las complicaciones, todo hay una manera distinta de verla con la mente de Cristo. Juzgaba como niño, pero ahora que cuando soy adulto ya dejé las cosas que son de niño. Por lo tanto, la manera de juzgar, la manera de analizar, la manera de aplicar las escrituras, la manera de considerar tu propia vida y tus cambios, nos van a decir si has madurado o no has madurado. También hay otra característica en las etapas. En la medida que vamos avanzando en etapas de desarrollo como seres humanos, vamos adquiriendo independencia. Es interesante. Hay una independencia buena y una independencia rebelde, pero lo normal es que vaya produciéndose independencia. Solamente que a veces esto no es bien controlado, pero ese es otro tema. Algún día quizás hablaremos de esa temática. Pero sí, por ejemplo, el bebé es 100% dependiente. 100%. Para todo. El niño va ganando grados de independencia en la medida que crece, como decíamos antes. Primero tienes que incluso enchufarle, por así decir, la comida en la boca, con una mamadera, con el pecho materno, etc.
después el niño ya comienza a tomar iniciativas y va al frutero, saca la fruta que le gusta, come, en la mesa ya se le entrega una cuchara para que empiece él a independizarse en cuanto a la madre. Hay un grado de independencia que es importantísimo. El joven alcanzará la total independencia cuando se logra, cuando pueda autosustentarse. Esa independencia que implica también la parte económica, indispensable para casarse, por ejemplo. El cristiano recién convertido requiere de muchos cuidados, es muy dependiente por parte de los hermanos y irá ganando su independencia en la medida que se vaya siendo dependiente de Dios. Y esto es una, no sé si hay que llamarlo paradoja, pero la madurez cristiana va en función de un principio muy interesante que es la antítesis del principio de la madurez biológica simplemente o humana en general. Porque generalmente los grados de independencia van demostrando la madurez de una determinada persona. Pero en el caso del cristiano es la dependencia, pero no de los hermanos, y ahí está la cosa, ahí está la sutil diferencia. La dependencia de Dios lo que nos va haciendo más maduros. Cuando la persona dice, oye, hacemos tal y tal cosa, y el otro le dice, espérate un poquitito, voy a orar primero por eso. Dependo de Dios para tomar mis decisiones. Entonces significa que hay madurez. Espérate, y en la medida que más dependas de Dios, más maduro eres espiritualmente hablando. Hay que alcanzar, evidentemente, la independencia y la madurez, tanto biológica, tanto psicológica, como la madurez cristiana, la madurez espiritual, pero vienen por caminos distintos. Uno en función de la independencia y otro en función de la dependencia. Eres dependiente de Dios, pero tú dependes de todo para Dios. Gracias al Señor. Me estás diciendo algo muy bonito. No me estás ofendiendo, me estás diciendo algo muy bonito. Si lo notaste, es porque realmente estoy dependiendo del Señor. ¿Dónde pongo mis hijos? ¿Dónde hago esto? Etcétera. Todo eso en función de la voluntad de Dios. El cristiano busca la voluntad de Dios desesperadamente y no quiere hacer otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Esa es una persona madura, que ha pasado por muchas etapas. Seguramente al principio no fue así. Pero sí debe ir adquiriendo independencia ahora respecto al depender de otras personas. Es decir, esa persona que no puede vivir su vida cristiana si no está constantemente relacionándose con otras para no pecar, para no saber qué hacer, etc. Ahora, no estoy aquí criticando, y eso creo que es muy importante decirlo, que la persona pida consejo, se junte con otra persona para orar. No, eso no es el problema. Que ven, por supuesto, ojalá viniera a todas las reuniones. No, ese no es, todo lo contrario, eso es deseable, es muy deseable. Lo que estoy diciendo es que si una persona no puede vivir sanamente, equilibradamente su vida espiritual, si no está otra persona al lado, ahí hay algo raro, hay algo raro. Necesita llegar a un cierto grado de independencia. Un cristiano maduro evidentemente querrá estar en las reuniones de su iglesia y es más, añorará el momento en que se reúna con sus hermanos. Y cuanto más la persona dice, uy, no, allá va la soya, horas de llegar aquí a esta reunión, a este estudio, bueno, se nota que hay salud, mucha salud. Vuelvo a decir, el problema está en la persona que no puede mantenerse estable si no hay otro hermano cerca. A eso nos habla así de inmadurez. Notemos lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, es decir, la carta a los Gálatas. El tema es en cuanto a la ley, lo vamos a sacar un poco del contexto porque la enseñanza es la que me interesa en este momento, no la teología de ahí. En cuanto a la ley, dice, y la gracia, ese es el tema. También digo, dice Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Así, el cristiano chiquitito, el cristiano recién nacido, no difiere mucho o difiere mucho, digamos, de lo que será cuando es maduro.
siendo que potencialmente es dueño de todo, como dice Pablo a los Corintios en otras partes, y aquí lo vuelve a decir, es Señor de todo. Pero cuando somos pequeñitos no podemos administrar ese todo. Y por eso dice, más está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Va creciendo, hay una etapa de dependencia, pero esa dependencia tiene que ir quedando atrás. Lo cual, vuelvo a insistir para que no se me malinterprete, lo cual no significa que no añores estar con tus hermanos, orar con tus hermanos, buscar la voluntad y el rostro de Dios junto a ellos. Así, pero hay un tiempo para estar bajo tutores y curadores, pero luego esto debe ser superado. Debe llegar el tiempo de valerse por sí mismo y transformarse él en un tutor de otro. Y transformarse él en un curador de otro, usando los términos que usa el apóstol Pablo aquí. Esa es la idea. Hoy día soy tutoreado, mañana soy tutor. Si eso no se da, algo no anda bien. Algo no anda bien. Y hermanos queridos, si es que vamos al segundo punto, es que hay muchos beneficios en esto. Hay muchos beneficios. No es solo la voluntad del Señor, pero ya nos damos cuenta de alguna manera de lo bueno que significa, pero hay mucho más, mucho más. Mira, el desarrollo normal o buen desarrollo no solo habla de salud espiritual, no solo habla de armonía, sino que también produce una serie de cosas positivas muy agradables en el cristiano. Y esto es lo que yo echo de tanto de menos muchas veces, y los hermanos maduros echan de menos de los inmaduros. Estas cosas que disfruten el cristianismo. Mira, en primer lugar, un cristiano maduro, y en la medida que madura, va a ser capaz de degustar, disfrutar, saborear las cosas de la Biblia. Estoy hablando de cosas ricas. Fíjate lo que dice en Hebreos 5, 13 y 14. Estoy leyendo Hebreos 5, 13 y 14. El autor de la carta a los Hebreos le dice a los hermanos, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, es decir, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Otra vez nos encontramos con la idea del discernimiento. Y hace una clara distinción entre el niño y el maduro. Uno solo apto para la leche y el otro para las cosas ricas, sólidas, sabrosas. No significa que un niño no deba pasar por esa etapa, pero el tema es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a quedar en esa etapa? ¿Hasta cuándo? Notemos que se nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí está una de las grandes ventajas de madurar, porque vas a poder entender, capturar la esencia de las ideas difíciles, por así decir, de la Biblia. Y la asociación entre si la Biblia no es solo un libro consecutivo, tú la primera vez que lo lees 66 libros, parece totalmente separado. Y lo vuelves a leer y te vas dando cuenta cada vez que los lees que es un solo libro, no son 66, sino es un solo libro. Y hay una armonía que sobrepasa toda la lógica humana, escrita a través de 1600 años por una cantidad de casi 40 autores. Tú te quedas anonadado y cómo van tomando y van asociándose las ideas a través del tiempo de una manera perfecta. Y cuando vas descubriendo esas cosas, tú te quedas realmente anonadado y disfrutas. Notemos que se nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por lo que los que no maduran, nunca alcanzan a disfrutar las escrituras más allá de las cosas muy sencillitas. Y esas cosas sencillitas están bien, pero son para los niños, o niños, ya sea niños en cuanto a infantes, biológicamente hablando, o niños en cuanto a que recién están empezando a conocer las cosas. Ya, lo disfruta, si es lindo, si la leche es rica también. Pero hay mucho más. Fíjate, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, de manera que yo, hermanos, no pude, mira, hablaros como espirituales. ¡Qué derroche! Tener al apóstol Pablo, el autor de...
gran parte de lo que es el Nuevo Testamento y no poder recibir el mensaje de él porque simplemente eran inmaduros. No pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y el apóstol, teniendo alimento del más rico, dice, os di a beber leche y no vianda, no lo que yo quería darles, de buenas cuentas, porque aún no erais capaces, y todavía les agrega, ni sois capaces todavía. ¡Au! ¡Qué retada más grande! ¿Te fijas? Otra ventaja, una ventaja clarísima de madurar en el Señor. 1 Corintios 3, 1, 2. Aquí tenemos el mismo panorama de Hebreos. No importa la calidad, la profundidad, la riqueza de la enseñanza, porque no hay capacidad para digerirla. Es más, Pablo le dice que hubo algunos con los que sí pudo profundizar en las cosas del Señor. Y le dice, sin embargo, o sea, como diciendo, se salvaron unos pocos, hablamos sabiduría, es decir, las cosas profundas de las Escrituras, entre los que han alcanzado, y ahí está la palabra que estamos buscando todo el tiempo, madurez y sabiduría. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. 1 Corintios 2:6. Sí, había un grupito que maduro también, chiquitito, pero todo el resto de la iglesia no aprovechó la presencia del apóstol Pablo porque no eran maduros. ¿Te fijas? Aquí hay una desventaja terrible para aquellos que no quieren madurar, no maduran o se dejan estar. Fíjate que en el Salmo 19, porque esto es algo que lo vemos a través de todo el tiempo en los hombres de Dios, en las mujeres de Dios. En el Salmo 19, David es el que dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables. Son más que el oro. ¿Has sentido así alguna vez por la palabra del Señor? Y más que mucho oro afinado. Y al paladar, ¿cómo es? Dulce, dice. Más que miel. Y no solo más que miel, imagínate el grado de dulzor. Y que la que destila del panal es esa miel que chorrea en los panales silvestres. Salmo 19, 9, 19. Hermano querido, amigo querido, ¿te ha sucedido alguna vez que como producto de tu devocional personal, leyendo la Biblia, orando, sientes que estallas de gozo? Se estallas de alegría, las lágrimas te corren y no puedes seguir leyendo porque es tanta la emoción que te está produciendo la lectura de la palabra, el comprender algo en la palabra. Estás tan maravillado. Si nunca has vivido esta experiencia, entonces no has conocido el deleite del cual habla el salmista. No conoces el placer inexplicable que hay en el escudriñar las cosas del Señor. Y para ti siguen siendo sí y no. Y mira, la Biblia dice todo lo que no tengo que hacer. Oye, por favor, eso es una persona niñito, un bebé espiritual la que dice eso. Un cristiano goza el cristianismo, por llamarlo de alguna manera. El cristiano goza su Biblia, no solo la lee, no solo es una actividad intelectual, que es muy importante también verla a ese nivel, pero de allí te lleva a disfrutarla, disfrutarla. Cuando estás en el lugar en el que sueles escudriñar las Escrituras, no sé dónde será, yo espero que haya un lugar en tu casa donde tú te dedicas, puede ser tu dormitorio, puede ser el comedor, puede ser la cocina, no sé, pero ese lugar que tú en la mañana eliges, abres tu Biblia y lees tu porción diaria, oras al Señor y dices, Señor, ayúdame a aplicarlo, Señor, y tienes esa comunión, ese contacto diario con el Señor, puede ser solo, puede ser con tu esposa, puede ser, bueno. Cuando estás ahí trabajando solito y de repente tu corazón ya no te cabe en el pecho y sucede que al salir de ese lugar y te empiezas a encontrar con otras personas, incluso personas que también aman al Señor y tratas de transmitirle tu emoción, tus descubrimientos y normalmente viene una decepción, pero una decepción muy lógica. Te sonríen y te dicen, qué lindo, qué maravilloso. Pero te das cuenta que no han entendido ni han sentido lo que tú sentiste, porque eso lo sientes solo al que ha estado con el Señor. Eso es estar un rato en el cielo y después vuelves a bajar. Y claro, nadie va a entender lo que viviste en ese momento. No pueden entender. Te das cuenta de ello y es
Es normal. Ellos no han vivido tu experiencia. Por eso esto es una experiencia personal y constante. David no tiene palabras. Compara con la miel, compara con el oro, el mejor oro. En el Salmo 139 también es David el que al escudriñar con la luz de Dios sobre la creación dice en un momento: oh, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Estoy maravillado. ¿Lo has sentido? ¿Te has sentido? ¿Lo has podido decir alguna vez? Estoy maravillada, estoy maravillado con lo que el Señor está mostrándome, estoy sintiendo. Salmo 139, 14. Mi anhelo es que disfrutes así de la palabra de Dios. Es un disfrutar que trasciende la emoción simple. Es un disfrutar que trasciende el simple ejercicio mental y no necesita del estímulo de la música. A ver, voy a colocar un ambiente especial, voy a colocar esta música especial porque esta música me transporta. No, esto va superior. Hermano, siempre he pensado lo siguiente: el momento cúlmine más importante de la iglesia fue en su formación. Fue el día de Pentecostés, un día sublime en que vino el Espíritu Santo manifestándose en forma poderosa y suave al mismo tiempo, en que produjo cosas tremendas y nació la iglesia. Y los hermanos, fue el avivamiento más rico que hayamos podido vivir. Y no había música. Hay personas que solo viven por la música, es decir, eso se llama inducir, eso se llama formar ambiente, eso se llama... Y hay iglesias que explotan mucho este tema. Pero la presencia del Espíritu Santo no requiere musiquita especial ni nada. Linda es la música del Señor, la quiere, el Señor la ama, nos gusta cantar y al Señor le gusta que cantemos, ese es otro tema. Pero cuidado de tratar de inducir artificialmente estos momentos espirituales. Hermanos queridos, hay tanta desventaja por otra parte en mantener la niñez espiritual. Para empezar, al mantener la niñez espiritual, las cosas más exquisitas te aburrirán. E incluso te llegarán a molestar. A la larga encontrarás monótono y aburrido el culto y todo lo que se haga en la iglesia y lo que se haga en la reunión de oración y lo que se haga aquí y lo que se haga allá. Esto porque del jardín infantil debes pasar a la enseñanza básica, pues. Y de ahí, año tras año, vas avanzando de curso hasta la enseñanza media y de ahí, año tras año, se avanza hacia la licenciatura, la educación, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si un niño cumple 10 años y aún está en el jardín infantil? Y está en playgroup todavía. Pues terminará por aborrecerlo. Por aborrecerlo. Pero no es el jardín de infantes el malo. El problema es la extrema inmadurez de aquel niño lo que lo mantiene ahí. Obviamente que en la práctica esto no se puede dar porque tienes que hacer pasar al niño por la fuerza. Bueno, es fácil que esta persona caiga en el autoengaño y empiece a decirse: hace más de 10 años que soy convertido, yo debería estar ocupando tal o cual cargo, debería estar enseñando, míreme aquí haciendo una sencilla labor. De esta manera se mira en menos, por una parte, una labor y se mide la madurez por el tiempo de conversión. Jamás la madurez espiritual se ha medido por el tiempo de conversión. Estos son dos errores garrafales. Por otra parte, el madurar nos hace aptos y útiles para el servicio en la iglesia. Somos aptos y útiles para el servicio efectivo en la iglesia. Y voy a leer también aquí de Hebreos, y algo que ya habíamos visto recién. Veíamos que en la carta a los Hebreos se les dice a estos hermanos: y todo aquel que participa de la leche, y hay una palabra interesante, una frase, una idea muy importante, es inexperto en la palabra. Y si por 10, 15, 20 años me mantengo tomando leche, voy a seguir siendo inexperto en la palabra. Esto implica muchas cosas. La palabra de justicia, porque es niño, dice, porque es niño. Es decir, te inhabilita la inmadurez para realizar más obras en la iglesia. Pero lo más probable es que tampoco quieras realizarlas. Porque ese es otro fruto de la inmadurez, no querer. Al final te acostumbras a quedarte en ese punto. Es como el preso que después de
de 15 años no quiere salir de la cárcel, se siente tan cómodo ahí. Ha pasado tantas veces eso, le cuesta adaptarse a la otra situación, porque debería, por normativa, estar creciendo. La iglesia te necesita, o lo necesita a esta persona, pero él no deja que lo ocupen, pues no quiere madurar, y hay algo raro, difícil, complejo que analizar personalmente, pastoralmente, pero normalmente no se deja analizar tampoco, porque se ofende. Y bueno, otra gran ventaja es que se gana tiempo en el avance de la obra, si al final tenemos una visión global, general entre todos. Porque cuando el apóstol le dice en Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, es decir, por todo el tiempo que ustedes llevan sirviendo al Señor, ya deben ser todos maestros. Sin embargo, dice, tenéis necesidad de volver a ser enseñados. Vuelta para atrás, otra vez. Cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y vuelven con el mismo tema, y vuelven con el mismo tema, y vuelven con el mismo tema. Ese es otro problema. Ahora, hay peligros también, francamente peligros. Estas son incomodidades, estas son tropiezos, estas son demoras en la obra del Señor, pero además, nuestro tercer punto dice peligros de mantenerse en la niñez espiritual. Sí, también es peligroso. Para empezar, un niño es muy fácil que sea arrastrado por el engaño. Efesios 4:14 dice el apóstol Pablo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas, mira las palabras que utiliza, de hombres que para engañar emplean con astucia, no son tontos, los artificios del error. Está muy elaborado el engaño, y si no, miren los fakes hoy día a través de YouTube, a través de Google, etc. Cuánta mentira, cuán difícil. Hay de los grandes predicadores, de los hombres de Dios que han trascendido épocas y tiempos, se han creado una cantidad impresionante de mensajes falsos hechos con inteligencia artificial. Tú ves predicar a Billy Graham y lo ves ahí con un teatro o un estadio lleno, y van mostrando a la gente y van escuchando la voz de Billy Graham clásica, digamos, en la traducción, y es falso totalmente. Y de Paul Washer han hecho cientos, y tú lo escuchas y dices, mira lo que piensa Paul Washer sobre. No, es mentira, son creadas por inteligencia porque atraen personas y ellos lo único que quieren son puntos. Y así estamos viviendo un mundo que no puedes creer en lo que escuchas. Y bueno, aquí Efesios lo dice muy clarito. Para engañar emplean con astucia los artificios del error. Y lo que quiere el apóstol Pablo es que tú no caigas, pero vas a caer si eres inmaduro. Vas a caer si eres inmaduro. El niño siempre busca los postres, ¿no es cierto? Y esto está basado mucho en eso. Le gusta todo lo que impresiona los sentidos. El niño espiritual también será atraído por el culto tipo postre, ese culto emocional, ese culto espectáculo, ese culto carismático, ese culto circense y todas aquellas manifestaciones espectaculares. El niño espiritual fuera de época es una persona inestable, fluctuante, como usando la palabra de Pablo, accesible a doctrinas no bíblicas, pues tiene un discernimiento débil e ineficaz. Sigue, como dice Pablo, pensando como niño. Y los niños tienen que ser protegidos. Porque además pueden producir muchos problemas en la iglesia. Porque, bueno, pues este hermano lleva como 40 años en la iglesia y si lo dice él, no, lo dice, pero sigue siendo un niño. El tiempo no está relacionado con la madurez. Debería ser, como dice Pablo, porque debiendo ser ya maestro a causa del tiempo. Pero no es lo que sucede normalmente. Los problemas tuvo Pablo, problemas se siguen teniendo en el día de hoy. El otro peligro, situación incómoda que produce el niño espiritual fuera de tiempo son las contiendas. Las contiendas. Al respecto solamente voy a leer 1 Corintios 3, del 1 al 3. Porque todavía sois carnales, les acusa el apóstol Pablo, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, no como espirituales.
Esa sería la idea acá. Es decir, en otras palabras, usando nuestra terminología de hoy, sois inmaduros. La inmadurez en una iglesia produce muchas tensiones, muchas tensiones. El niño vive echándole la culpa a otro de sus problemas, pues. Eso es característico, y el niño espiritual también. Es un campeón para juzgar a los demás. Ah, no, es que son todos unos hipócritas. Ah, no, es que son todos acá, son todos allá. Finalmente, toma decisiones de niño. El niño ama los títulos, los busca aún sin merecerlos, etc. Hay personas que cuando se golpean, yo tenía un cuñado que decía, y le pasa algo malo, le echan la culpa al primero que encuentran y a ese acusan. No me hables cuando yo martillando porque por tu culpa me pegué en el dedo. ¿Por qué te ríes? Y la persona no ha tenido la menor intención de reírse. Claro, es fácil mirar y no ayudar. O sea, tienen que retar. Esto es muy típico del niño cuando sufre un problema. Su problema te lo proyecta hacia otro. Y generalmente en la familia, bueno, la iglesia está en el encuentro de estas personas y los demás van a tener la culpa de su problema, por supuesto. Hermanos queridos, vamos a ir concluyendo por esta oportunidad. Timoteo era muy joven, y esto está en la conclusión que ustedes también tienen en sus hojas. Era muy joven en cuanto a edad cronológica, aunque no tanto como a veces imaginamos. La palabra, el término joven podía incluir, en algunos casos bíblicos, hemos visto hasta 40 años. De Roboam se habla que era joven y tomó consejo de los jóvenes y sus compañeros, etcétera, y a estas alturas estaban en los 40 años. Bueno, y hay otros casos así, pero era joven respecto a lo que se esperaba que fuese. Era muy joven en cuanto a edad cronológica para tomar los cargos que tenía. Sin embargo, era el anciano de Éfeso, uno de los principales centros cristianos y de la propagación del Evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, esto no es una crítica a jóvenes. Todo lo contrario. Timoteo era joven de edad, pero maduro espiritualmente. Muy maduro espiritualmente. Su misión fue nada menos que enmendar a la destacadísima iglesia de Éfeso. Es harto decir, es harto decir, es harto decir. ¿Cuántos años requirió Pablo para estar maduro y apto para cumplir a cabalidad su misión? Piensen que Pablo era una persona bastante madura biológicamente, es decir, era mayor, era una persona en muchos sentidos muy instruida, pero vivió toda su vida en errores. Bueno, ¿cuánto tiempo demoró en empezar a madurar para cambiar la actitud y empezar ahora a transformarse en un siervo útil para el Señor? Fíjate que si tú vas al libro de los Hechos, vas a descubrir que aún estando en Damasco, después que quedó ciego, después que se le fue dada la vista, después de su conversión, él estaba predicando, iba a las sinagogas a predicar. Esto se llama casi madurez inmediata. Los tiempos de madurez son diferentes. Puede haber alguien joven y muy maduro, puede haber alguien viejo y sin embargo absolutamente inmaduro. El caso de Pablo, su madurez dentro del cristianismo fue rapidísimo. El Señor después lo siguió preparando por 3 años, claro que sí, porque el Señor siempre prepara. Pero él comenzó inmediatamente a actuar y se dejó guiar por el Señor, y por eso fue también el primer misionero oficial de la iglesia bajo las condiciones del Nuevo Testamento. Bueno, mirémonos a nosotros mismos. Y aquí está la razón en gran parte de este mensaje. Y con la asistencia del Señor, porque incluso nosotros, a veces a nosotros mismos nos juzgamos mal, por eso necesitamos la asistencia, y eso es madurez, del Señor, aún para analizarlos a nosotros mismos. Consideramos cuánto hemos crecido desde que nacimos de nuevo. O, si queremos no complicar tanto las cosas, consideremos desde el aniversario del año pasado hasta el día de hoy. He madurado durante este último año. Gozo más el leer la palabra.
Descanso más. Pues hay muchos aspectos. Este mensaje podría extenderse mucho más. Es todo el tema del descansar en Cristo. Descanso más hoy que ayer en el Señor en cuanto a lo que viene, en cuanto a la enfermedad, en cuanto a lo que se proyecta en el futuro, etcétera. Analicémonos, hermano. Y si no hay crecimiento o muy poquito, la invitación es a crecer, a desarrollarse. Es que el próximo año, si vuelvo a hacer la misma pregunta, bueno, podamos decir, sí, este año sí que he crecido. Siento que he crecido porque esto y esto otro. Termino con las palabras de nuestro querido apóstol Pablo, que es hombre más grande. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. No sean guagualones en otras palabras. Sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y esto implica muchas cosas. Maduros en el uso de vuestra mente, de vuestros sentidos. Padre Celestial, te damos gracias porque todo lo que necesitamos, Señor, toda la guía que necesitamos la encontramos en tu palabra, Señor. Si no crecemos más, si no soy más maduro, Señor, es por mi culpa, no porque tú no nos hayas dado el alimento ideal, no porque tú no tengas más para darnos en la medida que crecemos, es porque yo no crezco más, yo no quiero comer más, yo soy un cómodo y amo el mundo demasiado, Señor, más que el crecimiento, no me interesa el crecimiento. Señor, ¿cuántas veces hay cristianos que realmente, si fueran sinceros, responderían así, Señor? Tú ves mejor que nosotros, que no les interesa, Señor, crecer. Pero a ti te interesa mucho, Señor, y a la iglesia le interesa. Y es importante, no solo por la iglesia, sino por ellos mismos. Señor, para que aprendan a degustar, a disfrutar, a gozar y poder decir, no, realmente la Biblia es miel, la Biblia es el mayor tesoro que tengo. No, la Biblia es el libro de los libros. Pero decirlo no porque es una frase cliché, sino porque lo siento, lo sienta. Señor, trabájanos a nosotros, por favor, y motívanos a crecer, a desarrollarnos y ocupar todos esos puestos que están vacíos en la iglesia en el día de hoy, incluso, Señor, y que necesitan ser ocupados por personas que no quieren crecer. Padre, ayúdanos, muévenos, remécenos para que crezcamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.